Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional. Hoy seguiremos en nuestro módulo electivo de Química viendo un tema que es cinética química. Por ahí pregunta Sofía Vergara, ¿cuándo terminan las clases? Las clases terminan antes de la PSU. Si es que nos sobra tiempo, vamos a hacer repaso. Siempre vamos a estar hasta los últimos días. ¿Cuándo comienza el electivo de biología? Preguntan rápidamente por ahí. Les digo que hoy ya es electivo de biología. Muchas gracias a don Sebastián Quilodrán, como siempre, por decirme que se escucha bien. Y vamos a don Sebastián Muñoz también, a partir con este tema. Es un tema que tiene mucho fundamento químico, pero como siempre en la PSU yo intento a veces privilegiar el tiempo que les queda, también privilegiar la idea que ustedes no tienen la memoria ilimitada, entonces tienen que básicamente ir priorizando los contenidos, así que vamos a practicar cierta economía a la hora de entender los contenidos. Por lo cual, a lo mejor yo voy a hacer ciertas simplificaciones, igual como lo hice en termodinámica. Sí les voy a recalcar aquellas cosas que son muy importantes de aprender y además las preguntas de hoy son todas, absolutamente todas, de modelos de EMRE oficiales, por lo cual les pido que pongan atención al tipo de preguntas que pueden salir en una prueba de química. Ya, cinética química, la palabra cinética en realidad se refiere como a movimiento, a eso no suena cinética, pero con química, la cinética química corresponde a las velocidades. La velocidad en la cual ocurre una reacción. Nosotros ya habíamos hablado de termodinámica y termodinámica básicamente tenía que ver en cómo se movía la energía. Habíamos definido reacciones que eran exergónicas y endergónicas. Además, en base a la entalpía, habíamos hablado de reacciones que son endotérmicas y exotérmicas. Sin embargo, aun cuando la energía a nosotros nos podía hacer predecir el tema del equilibrio, nosotros también definimos el equilibrio como otra cosa. Hoy vamos a hablar de las velocidades, ¿ya? Que una reacción sea, por ejemplo, espontánea, que es algo que vimos la semana pasada, no significa que ocurra rápido. Que una reacción, no sé, tenga una diferencia de energía que no sea tan grande, tampoco significa que ocurre lento. No tiene nada que ver la energía con la velocidad de la reacción. Por lo menos en esta PSU nosotros no lo vamos a relacionar y los vamos a tomar como temas distintos. Entonces, cinética química, por favor, sepárenla, que no se le enreden los conceptos, que no se les mezclen las ecuaciones ni las operaciones, que sepan, les pido que sean capaces de identificar en la PSU inmediatamente cuando estemos hablando de una pregunta de cinética. A veces nos va a pasar que nos puede aparecer una de cinética, una de termodinámica y otra de cinética, al final de la prueba, casi siempre. ¿Ya? Casi siempre al final de la prueba del electivo aparecen las preguntas de cinética y termodinámica también. Entonces que no se nos confundan los conceptos ni los contenidos. Entonces, nos pregunta por ahí Josefina si esto entra en química plan común. No, esto ya es electivo. Esta es nuestra cuarta o quinta clase de electivo, creo. No me equivoco, si no me falla la memoria, pero ya lleva un par de clases. Por ahí pregunta el biólogo, biólogo es biólogo, por lo cual nos está preguntando de enzimas. Si las enzimas alteran la cinética de la reacción, claro que sí. Claro que sí, lo vamos a ver casi al final de la clase. Para hablar un poquito de los fundamentos, no pretendo romperles la cabeza con esto de los fundamentos de cinética, no es necesario para la PSU, es necesario lo que está aquí solamente. Pero para aquella persona que quiera adentrarse más en estos contenidos, podemos conversarlo por fuera o puede recurrir a las fuentes que yo les he recomendado. Pero lo que tenemos que entender para la PSU es la teoría de las colisiones, ¿ya? Cuando nosotros tenemos reactantes que reaccionan, en el fondo vemos siempre una masa o algo muy difuso que está ocurriendo, pero nosotros sabemos que son partículas. Y esas partículas, para que exista esta reacción, tienen que estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces la teoría de las colisiones nos dice que tiene que existir un choque para que ocurra la reacción. Tienen que encontrarse. Y lo que aparece aquí es que no vemos los innumerables choques entre las partículas, los cuales pueden ser inefectivos o bien choques efectivos. ¿Qué significa eso?
que tiene que darse primero que ocurra el choque. Y una vez que ocurra el choque, ustedes saben que las moléculas no son necesariamente simétricas, tiene que ocurrir en la forma correspondiente. Entonces, existe una probabilidad de que eso ocurra, ¿ya? Espero que estén imaginándose, se hagan chiquititos con su imaginación y estén viendo las moléculas, ¿cierto? Si nosotros tenemos ácido clorhídrico reaccionando con hidróxido de sodio, no puede entrar la cosa por cualquier lado, sino que tiene que ordenarse y reaccionar exactamente dónde van a producirse este intercambio, ¿ya? Independiente del tipo de reacción que sea. Entonces la teoría de las colisiones se refiere a eso, a que sí o sí tiene que existir un choque entre las partículas para que ocurra la reacción. Y esos choques son los que en parte condicionan nuestra velocidad de reacción, porque mientras más probable es que se dé ese choque efectivo, más rápida debería ser la reacción. No tiene que ver con el equilibrio, no tiene que ver con cuánto se va a generar de producto y de reactante, pero sí tiene que ver con la velocidad en la cual se alcanza ese equilibrio. ¿Qué más nos dice la teoría de las colisiones? Que al momento de, bueno, lo mismo que le estaba diciendo, al momento de ocurrir la reacción, primero es necesario que se produzcan estos choques efectivos y que se rompan los enlaces. Para ello se requiere sí o sí se requiere una cantidad de energía. Y esa energía es la energía de activación. Es un concepto muy importante porque la energía de activación hay que invertir en energía de activación aun cuando la reacción sea exergónica. Aun cuando nosotros tengamos una reacción que libera energía, por ejemplo, que tiene los reactantes aquí, en un gráfico esos de energía libre de Gibbs, no sé si lo recuerdan, los tengamos aquí, y los productos acá abajo, entonces que la reacción libere energía, aún así, para que ocurra la reacción hay que pasar esta lomita que veíamos en las clases anteriores, que en el fondo es la energía de activación. Tenemos que ponerle energía para que la reacción ocurra. Y esa energía es la que sí condiciona, claro que sí, condiciona la velocidad de la reacción. Ahí se nos mezcla un poquito la cosa. ¿Es la misma energía de activación que vimos en termodinámica? Sí, efectivamente. De hecho, la energía de activación es el vínculo que existe entre termodinámica y cinética química. ¿Ya? Es exactamente el mismo concepto. ¿Ya? Toda reacción requiere cierta energía de activación. Toda, aun cuando sea exergónica. Aun cuando, por ejemplo, en este caso, nosotros tengamos a los reactantes en un estado energético superior que los productos, lo cual va a significar que cuando ocurra la reacción se va a liberar energía. Esta energía que está aquí, que es la energía de reacción, se va a liberar. Esta energía es capaz de darnos, o sea, esta reacción es capaz de darnos energía. El tema es que aún así, para que ocurra, hay que pasar esta lomita. Esta flecha que está aquí, que es negra, que yo la estoy pintando roja, que en realidad es la energía de activación. Una vez que se complete esta energía, nosotros vamos a haber pasado esa lomita y la reacción va a ocurrir rápidamente. Pero entonces significa que esto es lo que condiciona la velocidad en la que va a ocurrir la reacción. ¿Ya? Es lo mismo que estaba diciendo, lo que está escrito ahí, creo. Y hay un concepto que se llama complejo activado, que es básicamente el punto intermedio entre los reactantes y los productos. Es súper inestable, pero es el paso intermedio por lo cual hay que formarlo. Una vez que se forma esto, y básicamente es el producto, para eso se invierte esta energía de activación, para que se forme un complejo activado que debería estar aquí, ¿ya? Que es el punto intermedio, que va a ser súper inestable. Una vez que se llega ahí, se forma el complejo activado y rápidamente nos pasamos para el otro lado. Entonces al final va a ser la formación del complejo activado, la cual va a generar básicamente esta velocidad de reacción, va a determinar la velocidad de la reacción. ¿Ya? Por ahí pregunta Douglas si activación y reacción o acción y reacción. Activación y reacción. Estamos hablando de activación en este caso. ¿Ya? Hasta ahora llevamos el fundamento. El fundamento les recomiendo entenderlo grosso modo. Si les genera problemas, confíen en mí, en que no van a quizás necesitar mucho más en la PSU. ¿Ya? Esperemos que sea así, porque el fundamento de esto es bastante más profundo. Posteriormente, dice aquí, el complejo activado libera energía dando origen a los productos. Y lo que viene acá es que tanto las reacciones endotérmicas como las exotérmicas tienen la energía de activación, que es lo que yo les decía. La diferencia entre ellas, desde un punto de vista termodinámico, es la energía que liberan luego del complejo activado. ¿Ya? O sea, sí o sí vamos a tener que meter energía para llegar a este estado, esta lomita, que es donde va a estar el complejo activado. Y esto es muy importante. La velocidad de una reacción. Aquí vienen conceptos que en la práctica se pueden aplicar, que en una posible PSU nos pueden preguntar. La velocidad de reacción, básicamente, nosotros la vamos a plantear con este ejemplo, en el cual
tenemos la conversión de A a B. ¿Ya? Están aquí, A a B. Nosotros podríamos decir, tenemos una velocidad. Velocidad, yo para esto asumo que ustedes manejan lo que es el concepto de velocidad. Básicamente es un cambio que se da en base a un tiempo determinado, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de velocidad, por ejemplo, de un auto que se mueve, hablamos de un cambio de posición en base a un tiempo. Por lo mismo hablamos de kilómetros por hora, por ejemplo. Cambio en la posición y el tiempo por hora. En este caso también. Podríamos hablar perfectamente de un cambio en la cantidad de producto partido por el tiempo que estamos midiendo. Puede ser por minutos, por horas, es arbitrario. Pero sí o sí está el cambio y el tiempo. El denominador abajo el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta velocidad, que va a estar aquí, que es la que nosotros andamos buscando, la que nos interesa, va a quedar determinado por una constante que se escribe con K minúscula, que es una constante cinética, dependiendo de cada reacción, y además, en este caso, puede depender de la cantidad o la concentración del reactante, que en este caso es A. ¿Ya? Y con eso determinamos una velocidad que es bastante simple, por una reacción que es muy simple. ¿Ya? Nos van a dar la constante, tengo que sabérmela, no me la tengo que saber y sí me la tienen que dar. ¿Ya? O me la pueden pedir sacar en base a los otros resultados o a los otros valores, pero sí no es obligación sabérsela. Hasta ahora ya espero que entendamos este ejemplo, es bastante simple, pero si se da un ejemplo como este, que es una reacción con la cual es más probable que nos encontremos, donde tenemos dos reactantes y dos productos, la velocidad la vamos a determinar de esta forma. La V, la velocidad, es igual a la constante cinética de esta reacción, que no tenemos por qué saberla, que es específica para esta reacción, además de la multiplicación de A elevado a su coeficiente estequiométrico en caso que sea distinto, bueno, en cualquier caso. Si es 1, obviamente lo dejamos tal como está porque se está elevando a 1. Y si tenemos un segundo reactante, también va a ser se va a multiplicar por la concentración de ese reactante también elevado a su coeficiente estequiométrico. Puede ser perfectamente viable que nos digan, ¿saben qué? En un ejercicio, esta es la siguiente reacción, pero la velocidad depende solamente de V, no depende de A. O sea, si yo le agrego más A, nos da lo mismo, no aumenta la velocidad. Entonces, si nos dicen ese caso, si nos plantean que importa solamente una, que no importa, en este caso yo les pongo el ejemplo, que importa solamente V y A no importa para la velocidad, nosotros simplemente lo sacamos lo vamos a sacar de la ecuación. Y con eso vamos a terminar la velocidad. ¿Ya? Las concentraciones de los productos son un factor de la velocidad. Y en base a esto se define un concepto que es muy importante, que es el orden de la reacción, que es la suma de todos los exponentes de las concentraciones al expresar la velocidad de esta. Si yo tengo una reacción de este tipo, sería A, este A que es el exponente del primer reactante, por B, y sería el orden de la reacción sería A más B. Si se diera este caso, ¿se acuerdan que yo lo que le acabo de decir básicamente? Que importa solo uno. Me plantean explícitamente en la pregunta, ¿saben qué? En esta reacción, esta es la ecuación, pero cuando calculamos su velocidad, solamente nos importa V. A no influye en la velocidad. Entonces nosotros tendríamos esto aquí, esto estaría fuera aquí. Entonces lo único que creo que haría como orden de reacción sería B, porque ya A no estaría contando en la velocidad. Así que tenemos esto que es tanto el concepto de velocidad, la manera de calcular o manipular la constante de cinética y además el concepto de orden de reacción. Si la reacción es de orden 0, significa que no hay ningún reactante participando en la determinación de la velocidad. Y eso también me lo tienen que plantear explícitamente. Si me ponen, no hay ninguno de los dos reactantes o ningún reactante participa en la velocidad, ¿qué voy a tener yo? Que la velocidad es igual solamente a la constante. Y no voy a tener ningún reactante influyendo en la velocidad. Por lo cual, el orden de la reacción es 0. No hay ningún reactante participando, no hay ningún exponente que sumar, así que 0. Ese es orden 0. Y aquí dice, la velocidad de la reacción es independiente de la concentración del reactivo. Por otro lado, si yo tengo una ecuación de velocidad o una reacción de primer orden, significa que la suma de estos exponentes al final sigue siendo 1. Por ejemplo, que depende directamente de la concentración de un solo reactante que su coeficiente estequiométrico es 1. Por ejemplo,
el caso más simple que yo planteé, que era A pasando a B, donde la velocidad era la constante, minúscula, es una minúscula, por la concentración de A. ¿Ya? Y eso va a estar elevado al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Entonces, lo único que hay que sumar cuando hagamos el balance de los coeficientes, vamos a decir esto es de orden 1, porque A está elevado a 1. ¿Ya? Pero si tuviera que sumar, como en el caso anterior, A más B como reactantes y me suman 2 los coeficientes estequiométricos, digo que es de segundo orden. ¿Ya? La velocidad en ese caso se va a cuadruplicar. Así que eso tenemos. Sebastián Muñoz me pregunta si, al igual que en el equilibrio químico, aquellas sustancias que están del lado del líquido o sólido se consideran, sí. O sea, aquí se consideran las sustancias sólidas o líquidas. ¿Ya? Son también reactantes. Aquí sí las consideramos. En la velocidad sí importa. Ahora, hay factores, dicho eso, aquí cerramos el tema de la velocidad, de la ecuación de velocidad y también del orden. Son 3 conceptos que, si ustedes están tomando apuntes, tienen que tenerlos claros. Velocidad, ecuación de velocidad y también el orden de la reacción. Fuera de eso, hay factores que afectan la velocidad de la reacción, como por ejemplo, y aquí vamos a verlos, la concentración. Nosotros ya vimos que la concentración obviamente va a influir en la velocidad y por supuesto dependiendo del orden, dependiendo de cuán susceptible es esta velocidad de reacción a la concentración de los reactantes. Entonces aquí dice que la velocidad es directamente proporcional a la concentración y por lo tanto al aumentar la concentración aumenta también la velocidad de reacción. Desde el punto de vista de las colisiones, por supuesto, el tener más sustancias significa que se nos producen más choques posibles, ¿cierto? Aquí está este monito que es bastante bueno. Si hay pocas sustancias, la cantidad de choque va a ser mucho menor. La probabilidad es la misma, pero de hecho aumenta la probabilidad de mayor densidad, en este caso, cuando hay más sustancias. Entonces, al aumentar la concentración, tenemos casi siempre una mayor velocidad. La temperatura, por supuesto que influye. La temperatura, recuerden que es la energía cinética o el movimiento que tienen las partículas. Entonces, si nosotros estamos diciendo que la velocidad depende de la cantidad de choques, por supuesto que si yo aumento la temperatura y luego que se muevan más las partículas, voy a tener más choques. Así que, en teoría, sí va a aumentar la temperatura siempre la velocidad de una reacción. ¿Ya? La presión. Y aquí le mando un saludo a don Sebastián Muñoz, que me preguntaba por si los líquidos y los sólidos tenían que ver en cinética química. Para la ecuación, para definir la ecuación de velocidad, nos importan sólidos y líquidos. Sí, van. Pero en este caso, si hablamos y planteamos que un sistema sometido a gran presión va a generar una mayor velocidad, porque en el fondo estamos aumentando el choque entre partículas, eso se va a aplicar solo a gases. ¿Ya? Así que en el caso solo en este caso de la presión va a aumentar la velocidad de la reacción siempre y cuando estemos hablando de gases. ¿Ya? Si estamos hablando de líquidos o de sólidos, al aumentar la presión no vamos a generar una mayor velocidad en la reacción. Y, le mando un saludo ahora a don biólogo, los catalizadores, claro que ayudan en la velocidad de una reacción, la aumentan. De hecho, esa es su función en la naturaleza y las enzimas son básicamente los catalizadores biológicos, los cuales son capaces de alterar esta energía de activación. Con un catalizador se requiere una menor energía de activación y por lo cual ocurre mucho más rápido. Llegamos a juntar mucho más fácil esa energía de activación. ¿Cómo ocurre eso? Básicamente cada catalizador busca un camino alternativo desde un punto de vista químico para llevar a cabo esta reacción más rápida. Por ejemplo, si estamos hablando de los choques, un catalizador podría ser aquella sustancia que ordena a los reactantes para que choquen de la forma indicada. Por ejemplo, ayudan, cooperan y disminuyen la energía de activación. Eso es muy importante retenerlo porque esa es la definición de un catalizador. Catalizadores en general. Un caso particular de los catalizadores son las enzimas, que las vimos en biología y que son muy importantes para la biología y para la vida. Recuerden que por cada enzima hay una posible enfermedad. ¿Ya? Y otra cosa que hay que hablar es que el catalizador no participa químicamente de la reacción. O participa y se regenera, pero no se altera. Por lo cual, una vez que termina la reacción, nosotros podemos perfectamente quitarlo y básicamente va a quedar así. El biólogo habla del platino en los tubos de escape. Efectivamente hay metales, no sé si solamente el platino.
porque el platino es un metal muy, muy, muy caro. Creo que hay otra alternativa, no me acuerdo cuál era el otro metal que se utilizaba en el tubo de escape, que es el que cataliza la conversión de monóxido a dióxido de carbono. El CO2, si bien hace mal para el planeta y es tóxico, no hace tan mal como el monóxido. Entonces el catalizador, el convertidor catalítico del auto, es un sistema que acelera esta conversión de monóxido a dióxido, ¿ya? Tengo, y me le quedo pendiente, don biólogo, si es que el platino es la única opción. Estoy seguro, casi seguro que hay más opciones más baratas. Si no, sería muy caro un auto, créame. Más de lo que son. Además, el convertidor catalítico de un auto no se suele cambiar, aun cuando está funcionando siempre. No se suele cambiar, lo que nos ayuda a comprobar que, pese a que la reacción ocurre muchas veces en el convertidor catalítico, el convertidor o el catalizador no se afecta, se regenera o vuelve al estado inicial. El estado de agregación de los reactantes, eso básicamente es lo que estaba diciendo antes, un poquito de que el estado físico, el estado de la materia, sí va a afectar en la reacción. El número de choques efectivos entre las moléculas puede variar. Si aumenta el número de choques, entonces va a aumentar la velocidad de la reacción. Por ejemplo, si yo aumento la presión en el caso solamente de un gas, va a aumentar la cantidad de choques posible. ¿Ya? Entonces el estado de agregación sí o sí va a determinar o nos va a ser influyente en la velocidad de una reacción. Y la luz. Hay algunas reacciones que sí afectan o se ven afectadas, por la presencia de la luz. Por eso hay cosas que se guardan en la oscuridad. No sé si ustedes han visto los famosos tubos ámbar. Por ejemplo, hay jarabes que no vienen en un vidrio transparente, vienen en un vidrio que es como café. La mayoría de los jarabes, de hecho. Es porque la luz acelera las reacciones de descomposición. Entonces, al guardarlas y protegerlas de la luz en esos frascos, básicamente lo que estamos haciendo es no apurar esta reacción de descomposición. Y nos dura un poquito más, ¿ya? ¿Cuál estado es más lento con respecto a lo que decíamos antes? El sólido va a ser siempre más lento porque en el fondo donde las partículas están más estáticas y hay menos choques, por lo mismo, porque están más estáticas. Catalizadores. Demos una pausa aquí. Ya estamos terminando ya, pero paremos aquí. El catalizador busca un camino alternativo, es decir, busca como una estrategia distinta para llevar a cabo la reacción. Por eso siempre va a disminuir la energía de activación y por lo mismo va a acelerar la reacción. Va a aumentar la velocidad. Y lo más importante es que se regenera. Puede ser utilizado en otra reacción. Podemos establecer ciertas clasificaciones como para las reacciones que son catalizadas, como las reacciones heterogéneas, cuando los reactantes y el catalizador se encuentran en estados físicos distintos. Como por ejemplo, si yo meto un catalizador metálico, que es sólido, en una reacción que está en un medio acuoso. Ahí yo tendría una reacción heterogénea. O, como por ejemplo, lo que decía del convertidor catalítico, que es sólido, es un metal, que cataliza la reacción entre dos gases en el convertidor de un auto, que es el monóxido y el dióxido de carbono. Y por otro lado, las reacciones homogéneas son aquellas que ocurren cuando los reactantes y el catalizador se encuentran en el mismo estado físico. ¿Ya? No más vueltas que darle que eso. También hay catalizadores inorgánicos que básicamente son metales, minerales, y por supuesto los famosísimos catalizadores orgánicos, que son las famosísimas enzimas, que gracias a ellas ocurre la vida. Si no hubiera enzima, nosotros estaríamos esperando que el tiempo nos diera o se dignara, o el azar se dignara a hacer que las reacciones necesarias para la vida ocurrieran. Y eso no es así. ¿Ya? Por ahí me pregunta Sebastián si podemos explicar si el orden o orden global de una reacción es la suma de los exponentes de la fórmula, es la suma de los exponentes, de la fórmula, y esos exponentes son los coeficientes estequiométricos de todos los reactantes que tienen que ver en la velocidad de la reacción. Vamos con la pregunta de desafío. Para que vean, todas estas son de modelo DEMRE, así que tómenle la mano. Les pido siempre que le tomen la mano. La definición, sustancia que participa en la reacción química disminuyendo la energía de activación, se refiere a un amortiguador, reactivo limitante, catalizador, inhibidor o complejo activado. ¿Qué me dicen? Espero algunas. De verdad, esto es de un modelo DEMRE. Así que fácil la pregunta, pero es de verdad.
sustancia que participa en la reacción química que disminuye la energía de activación, que por lo mismo la acelera, es un catalizador. Espero que no haya dudas con eso. ¿Ya? Una pregunta bastante fome, pero que de verdad es de un modelo de Amre. Para la reacción hipotética, que es la que está planteada ahí, se tiene la siguiente información. Y tenemos la cantidad de el reactante y el producto en distintos tiempos. ¿Cuál es la velocidad de la reacción promedio de formación de I entre los 5 y los 10 minutos de la reacción? Lo espero. Por mientras les voy diciendo que cuando nos hablen de velocidad siempre tenemos que pensar en un cambio, que en este caso nos preguntan por la formación de I. Entonces sería el cambio en la concentración de I, pero por supuesto partido por el tiempo. Creo que acabamos de tener un corte. Me avisa a mí el sistema que tenemos un corte. No, les pido que me confirmen dónde fue. ¿Ya? Si alcanzamos a ver esta pregunta, si hemos vuelto, les pido su colaboración, por supuesto, para que me avisen si es que me ven, me escuchan correctamente. Estoy esperando. Al primero que me diga que está todo bien, vamos. Ni se notó el corte, ya. Gracias, Sebastián. Perdón, que me aparece el mensaje y quedo dando vuelta adelante. Vamos de nuevo. Para la reacción hipotética X transformándose a Y, se tiene la siguiente información. Es la cantidad de X y la cantidad de Y. X reactante e Y producto. Y en distintos tiempos. ¿Y cuál es la velocidad de la reacción promedio de formación de Y entre los 5 y los 10 minutos de la reacción? Lo que yo les decía recién es que la velocidad siempre hay que entenderla como un cambio, que en este caso va a ser una concentración. ¿Por qué? Porque nos preguntan por la formación de I. Entonces yo me voy a preocupar por la concentración de I, pero como es velocidad, siempre en un intervalo de tiempo. Y en este caso, como estamos hablando de minutos, vamos a conservar la unidad. ¿Alguien que tenga la respuesta por ahí? Que me sople. Entonces nos dan este intervalo de 10, entre los 5 y los 10 minutos, que es esto de acá. ¿Cuánto varía? Y eso me tengo que preguntar yo. ¿Cuánto varía la cantidad de I en ese intervalo? ¿Y cuánto varía? En este caso, como aparece, es cuánto aparece, serían 0,10 menos 0,06. ¿Están de acuerdo conmigo que esa es la variación? Teníamos 6 en los 5 minutos y 10 en los 10 minutos. Por lo cual, ¿cuánto cambió? 10 menos 0,6, es decir, 0,04. Eso es lo que cambió. 0,04, que en este caso es mol por litro, es decir, es una concentración molar. ¿Y en cuánto tiempo cambió eso? Cambió en los 5 minutos que había entre 10 y 5 minutos. Ese cambio ocurrió en 5 minutos, porque pasamos del minuto 5 al minuto 10. Entonces esto ocurre en 5 minutos. Entonces, ¿cuál o qué debería hacer yo para saber cuál es el cambio, la velocidad en ese intervalo? Es básicamente dividir o terminar esta división de 0,04 partido en 5. Y yo sé que esto es 0,008, ¿cierto? Porque 8 por 5 da 40. Sí. Entonces da 0,008, que lo único que hice fue dividir por 5 y nos da mol, y eso partido por minuto, pero ya nos logramos deshacer de este 5. Por lo cual la velocidad es 0,008 mol molar por minuto. En este caso sale mol por litro, pero es exactamente lo mismo que concentración molar. Así que A. Ningún problema. ¿Lo ven? Lo único que había que saber aquí es básicamente interpretar la tabla y manejar el concepto de velocidad. ¿Qué es la velocidad? Otra pregunta de un modelo de Amre. Cuando reaccionan reactantes líquidos con sólidos, ¿cuál de los siguientes factores no afecta significativamente la velocidad de la reacción? A. La concentración de los reactantes. B. La naturaleza de los reactantes. C. La presión sobre el sistema. D. La temperatura en el sistema.
Y E, la adición de un catalizador. ¿Qué me dicen acá? También pregunta de un modelo de EMRE, recuérdenlo. Así que tómenle la mano a estas preguntas para que sepan el nivel de dificultad. La concentración de los reactantes siempre va a afectar la velocidad de la reacción. La adición de un catalizador siempre va a aumentar la velocidad de la reacción. La naturaleza de los reactantes, ¿con eso qué quiere decir? Quiere decir, en el fondo, todos aquellos factores que determinan nuestra constante de cinética. Por lo cual siempre va a afectar. La temperatura en el sistema también siempre afecta y nos queda la presión. Recuerden que aquí está la clave. Reactantes líquidos con sólidos. ¿Qué significa esto? Que aquí no tenemos gases participando, por lo cual la presión no va a afectar al sistema. La presión afectaría solamente si hubiese gases participando. Pregunta de EMRE también es la alternativa C. Y para esta siguiente reacción, X más Y se convierte en W y Z, se presentan dos perfiles cinéticos. De esta información se puede deducir correctamente que A. La conversión de los reactantes en productos es más exotérmica en 1 que en 2. La velocidad de la reacción en 1 es menor que en 2. En la reacción 1 existe presencia de un catalizador. En 1 la reacción alcanza el equilibrio antes que en 2. Y el complejo activado presente en 1 es más estable que en 2. ¿Qué me dicen acá? La conversión de los reactantes en productos es más exotérmica en 1 que en 2. No. ¿Ya? No es así. De hecho, tenemos estos valores son los que determinan que la energía que está dando vuelta entre reactante y producto y son exactamente iguales. Además, ese concepto no tiene nada que ver con velocidad, tiene que ver con termodinámica. Por lo cual, un perfil cinético no nos va a ayudar mucho con esa respuesta. La velocidad de reacción en 1 es menor que en 2. La velocidad de reacción en 1 queda determinada por la energía de activación que hay que depositar para que esto ocurra. Mientras más energía de activación o mientras más grande sea este montecito que hay que cruzar, más se demora en juntar esa energía de activación. Por lo cual, si esta energía es más grande, hay que estar más tiempo juntándola y en ese caso la velocidad va a ser menor. Es más lenta esta reacción, por lo cual la alternativa B es la correcta. Ya sé que la mayoría ha apuntado por ese lado. Pero en la C, ¿qué nos dice? ¿La reacción 1 existe la presencia de un catalizador? No, porque un catalizador debería apurar esto y la reacción 1 es más lenta. Además, tiene que decirnos explícitamente el tema del catalizador. En 1 la reacción alcanza el equilibrio antes que en 2, no. Se alcanza el mismo equilibrio, pero se alcanza más lento porque la energía de activación es mayor y hay que buscarla, hay que estar más tiempo buscándola. Así que, no. ¿Y el complejo activado presente en 1 es más estable que en 2? No. La estabilidad del complejo activado no suele determinar la velocidad de la reacción, ¿ya? Sino que es la cantidad de energía con la cual nosotros podemos generar este complejo activado. Así que era la B. Casi todos fueron por allá. Espero que los que no respondieron también estén por lo menos intuyendo para dónde va la cosa. En un ensayo enzimático realizado en condiciones ideales, la velocidad de reacción fue siempre independiente de la concentración de sustrato. Al respecto, ¿cuál es el orden de esta reacción? Primer orden, orden mixto. Segundo orden, orden cero. Tercer orden. Aquí espero que esté más o menos claro. La palabra clave, recuerden que todas las preguntas PSU tienen una palabra clave. Es una buena estrategia, a veces recomendada, que cuando estén leyendo una pregunta digan cuál es la palabra clave. Y aquí la palabra clave está acá. Independiente. Fue siempre independiente de la concentración de sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que si cambiábamos la concentración de sustrato, la velocidad no se alteraba en nada. ¿Qué significa eso? Que el orden al final era de 0. Que los sustratos o las concentraciones de sustratos no participan de la velocidad de reacción, que la ecuación de velocidad es igual a solamente la constante cinética. Entonces, cuando yo tenga que hacer esta pega de ir sumando los exponentes de las concentraciones de reactantes, no voy a tener exponente, por lo cual es orden 0, D. 5. Para esta reacción, conversión del
monóxido de carbono a dióxido de carbono, la ley de la velocidad está dada ahí. Velocidad igual a el 1,9, que es la constante, por las concentraciones que están ahí. Cuando la concentración de monóxido es de 2 moles por litro, la velocidad de reacción es 11,4 mol por litro por hora. ¿Cuál es la concentración de este óxido de nitrógeno? Dióxido de nitrógeno. ¿Y cómo se le ocurre que yo tendría que resolver esto? Si me dan la velocidad, me dan también la constante cinética y también la concentración de monóxido. ¿Qué hacemos nosotros? Plantear las ecuaciones como son. La velocidad va a depender de una constante por la concentración de los reactantes, que en este caso son monóxido de carbono, que tiene su exponente, su coeficiente estequiométrico, que es 1, que aquí no se escribe, y cuyo exponente va a ser 1 también. Y también tiene que ver el otro reactante, que es este óxido de dióxido de nitrógeno, que es NO2, cuyo coeficiente estequiométrico es 1, por lo cual aquí vamos a tener el exponente 1. Aunque no tiene que ver esto, no tiene que ver con la forma de responder esta pregunta, la forma más rápida de responderla, yo les puedo anticipar que esto es orden 2, ¿cierto? Porque tenemos 1 más 1, 2, ¿cierto? En caso que les sirva eso para entender el concepto. Pero en este caso eso no es necesario, porque tenemos datos. Cuando la concentración del monóxido es 2 molar, la velocidad de la reacción es 11,4. No voy a escribir las unidades, pero les recomiendo siempre hacerlo, ¿ya? No lo hago por el puntero más que nada, pero siempre las unidades nos van a ayudar a saber si estamos haciendo bien las cosas, recuerden eso. Nos dan también la constante, que es 1,9, y lo que nos están preguntando básicamente es el único número que nos falta, que es esta concentración de NO2. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Básicamente tenemos que resolver esta ecuación de primer grado, 11,4, 1,9 por 2 es 3,8. Siempre les pido que revisen mis cálculos que hago mentales, porque a veces me equivoco. No son pocas las veces que me equivoco con esos cálculos mentales. 11,4 partido por 3,8. Uy, 3,4 escribí, es 3,8. Y eso, al final, despejando, es la concentración de NO2. ¿Ya? Es lo mismo. Yo no sé si puedo sacar rápidamente 11,4 partido por 3,8, pero mirando las alternativas, creo que es 3, ¿o no? 3,8 por 3, 9, 8,3, 8,24, sí. Entonces, este valor, el resultado de esta división, que ustedes tienen su lápiz ahí a mano, es 3,0, ¿verdad? Entonces, al final, este es el único número que me faltaba, que era la concentración de este NO2, y es básicamente utilizando la velocidad de reacción. ¿Es lo mismo molaridad que mol por litro? Pregunta don Josué. Exactamente lo mismo. ¿Ya? La definición de molaridad es la cantidad de moles que hay en un litro de solución, por lo cual podríamos cambiarlo y no hay problema. Ejercicio 6. En el siguiente esquema se representa el avance de una reacción catalizada por una enzima. ¿Ya? Tenemos un intermediario ahí que está donde está, justo para formarlo está este 2. ¿Ya? Para que se entienda que en el fondo no es un perfil igual al de las otras reacciones. Al respecto, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la energía de activación de la formación del intermediario a los productos? De la transformación, perdón, del intermediario a los productos. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros andamos buscando? ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la energía de activación de la transformación del intermediario, que es este de acá, a los productos? Es decir, lo que nosotros andamos buscando, lo voy a dibujar afuera, es esta energía de activación. El paso del intermediario que está aquí hasta acá arriba, que es este segundo monte. ¿Ya? Este es el camino del intermediario hasta el producto. Y esa es la energía de activación, es como se llega hasta arriba de este monte. Entonces, si dibujara las flechitas, serían esta de acá. Súper chueca, pero hasta ahí nomás, ¿cierto?
que es básicamente esta línea que está aquí, que me volvió a caer más choca todavía. Pero se entiende lo que es. Esa flecha no está representada por ninguna de las flechas que está ahí. Lo que sí puedo ver yo es que si yo le resto a esta grande, que es la E3, esta flecha E3, le resto E2, lo que me va a quedar efectivamente es lo que a mí me interesa, que es esta flechita que dibujé. Entonces, básicamente al restarle a E3, E2, tengo nuestra energía de activación desde el intermediario hasta los productos. Y esa va a ser E3 menos E2, alternativa C. ¿Ya? Y esta, la última si no me equivoco. La siguiente reacción es un proceso elemental y su constante de velocidad es 0,4 litros y ahí está la unidad de la constante de velocidad. La constante de velocidad, no sé si lo intuyen, va a cambiar dependiendo del orden de la reacción, ¿ya? Porque vamos a tener mayor cantidad de concentraciones ahí dándonos vueltas, ¿ya? Pero no se preocupen mucho por eso. Cambia, de que cambia, cambia. Lo único que tienen que hacer, les recomiendo, es hacer el análisis dimensional y con eso van a solucionar el problema de las unidades. Si las concentraciones de X e Y son 2 y 3 molar ambas respectivamente, ¿cuál es la velocidad de la reacción? Entonces yo planteo mi velocidad, que es igual a mi constante, por la concentración de X elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, así que lo dejamos así, y esto multiplicado por la concentración de Y elevado a su coeficiente estequiométrico, que esta vez no es 1, es 2, está ahí señalizado, por lo cual va a estar acá señalizado, como el exponente en la velocidad de la ecuación de velocidad de reacción. Vamos reemplazando los datos que tenemos, 0,4, yo recuerden que por mi puntero más que nada, y por tiempo también, tengo que reconocerlo, no pongo las unidades, pero se los recomiendo hacer, porque les va a ayudar a corregir. Después de un rato nos vamos a quedar con solamente, si empezamos a tachar las que se nos anulan, nos deberíamos quedar con las que andamos buscando y que son las que están en las alternativas. 0,4. La concentración de X e Y son respectivamente, significa que 2 molar es la de X, 2 molar, por 3 molar, que es la de Y, pero recuerden que ese 3 molar está elevado al cuadrado. ¿De qué orden sería esta reacción? ¿Alguien me puede responder? Entonces empezamos simplemente a multiplicar. 0,4 por 2 es 0,8. Multiplicado por 3 por 2, perdón, 3 elevado a 2 es 9. Y 0,8 por 9 es igual a 8 por 9, 72. 7,2. ¿Alguien que me responda el orden de la reacción? Ahí está, la E. Tercer orden, me dice don Sebastián, efectivamente, tenemos el primer exponente aquí, que es 1, el otro que es 2, entonces recuerden que el orden es la suma. 1 más 2, 3. ¿Ya? Esta es la clase de cinética química, muchachos. Espero que vean, o lo que más les encargo es que le tomen la mano los ejercicios, ¿ya? Porque a lo mejor el tema de las colisiones nos hace dar vueltas, hay materia que considerar, pero tómenle más la mano a los ejercicios, porque ahí van a ver el nivel de dificultad, cuánto es lo que van a tener que aprender para poder dominar estos temas. Los que ven biología, no sé si hay alguno, ya estamos en ambos los módulos electivos a partir como a las 11 y a las 6:30, perdón, 18:30. ¿Ya? Espero que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Recuerden ocupar el Facebook que tenemos o el mail directamente para enviarme dudas. Está muy difícil responder ya los comentarios de tantos videos que hay subidos. Así que se lo encargo de esa forma. Aún así me demora un poquito. E intenten no ocupar tampoco el chat directo de Facebook, o por último agreguen a Facebook porque me quedan los mensajes como solicitud y no aparecen nunca, ¿ya? Así que por favor, perdón, ya, que estén bien. Chau, chau, saludos a todos. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz.
El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.